Bueno, esta es la presentación de manejo de la majada y la recría. Bueno, la eficiencia reproductiva afecta la productividad de la majada porque básicamente nosotros producimos corderos para la venta, ¿sí? Factor a tener en cuenta, bueno, qué razas vamos a usar en cada zona, cuál es el servicio que vamos a ocupar, depende la época del servicio y depende también la zona donde vamos a estar produciendo. Contar con macho y hembra con aparatos genitales sanos y funcionales, aparear animales con buen estado nutricional y aplicar en todo momento un buen manejo cuidadoso y racional. Fíjense que habla de contar con macho y hembra con aparatos genitales sanos y funcionales. En general, los reproductores tendrían que estar en buenas condiciones, ¿sí? Lo primero que hago es mirarle la boca, ¿sí? Para ver si tiene la presencia de todos los dientes. Fíjense que acá ya hay donde se ve el cursor, un pequeño desgaste propio de la edad. Acá se ve la mucosa del ojo, ¿sí? O la conjuntiva. Este color sería lo ideal. Se palpan los ganglios linfáticos, fíjense acá está la cabeza, se palpa el axilar que está acá y después testicular. Bueno, un buen recorte de pezuñas. Se hace la extracción del pene en lo posible para ver. El pene en el carnero tiene como una prolongación, ¿sí? En forma de como un gusanito, que muchas veces los esquiladores los cortan, sin querer obviamente, pero y ese carnero ya no nos sirve. Se hace una buena palpación testicular para ver consistencia y tamaño, acá hay una relación entre la circunferencia crestal y cuántas ovejas puede servir, ¿sí? Con 28 a 29 centímetros podría servir 75 ovejas en un planteo estacionado, ¿no? Con 30 centímetros 100 ovejas y 32 centímetros 120 ovejas. O sea, 30 centímetros de circunferencia costal en un macho, en un carnero, es bastante grande. En esta diapositiva se ven algunos como son de madera, que son piezas que simulan lo que pesa un testículo, ¿sí? Entonces se hace una relación entre lo que pesa y el testículo y entonces nos dan una idea de cuántas ovejas puede servir, que no se hace más se mide. Bueno, después que revisé tanto macho como hembra, que refugo se llama cuando yo saco animales de mi lote de reproductores. Entonces, los refugos, ¿por qué pueden ser? Pueden ser por lesiones o defectos del aparato reproductor, pueden ser por viejo, digamos, excesivo desgaste dentario, mala formación de la boca y, obviamente, si es positivo, brucelosis se elimina porque no tiene cura y provoca aborto también en la oveja. Como habíamos dicho, la oveja es poliéstrica estacional, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que poliéstrica que tiene varios celos, polievarios, tiene varios celos en una época, ¿sí? Entonces la época es la de disminución de las horas luz. Heliofanía, que dice acá, es la cantidad de horas luz. La helio viene de sol. Entonces tiene donde hay una pequeña parte en el año donde cuanto más pura sea la oveja o más británica sea, va a ser más estacional. Y después tiene otra estación que es donde predomina el sol, donde las ovejas no se tendrán que casar. Y este gráfico muestra claramente que entre febrero y abril hay un pico en la cantidad de celo, ¿sí? Y después hay una disminución. ¿Cuánto dura el ciclo? Fíjense, de 14 a 16, y el celo dura 36 horas aproximadamente, ¿sí? Por ahí el ciclo en las razas laneras es un poquito más largo. Va aumentando con la edad y la temporada reproductiva de mayor a mediados de estación, o sea, los ciclos, digamos, se van haciendo mayores en el medio de la estación reproductiva. Un boqueo, el desoje es la esquila alrededor de los ojos que se hace sobre todo en las razas laneras para permitir la estimulación que provoca la disminución de las horas luz, ¿sí? No solo la parte ocular, sino que actúa acá en la parte de la hipófisis que está acá dentro de la cabeza, ¿sí? Y ahí le avisa a la oveja que puede empezar a ciclar. Tranquila o desoje, que es la limpieza de la vulva.
el despezuñado. Se puede hacer también una inspección de condición corporal, ¿sí? donde vemos acá las distintas escalas. Entonces se hace mucho más en producción de grandes cantidades de haciendas, digamos, grandes cantidades de ovejas. Bueno, acá voy a pasar rápidamente esto. ¿Cuál es la principal causa de la mortalidad? Es que de los corderos es que nazcan en un ambiente, o sea, si mi servicio fue después de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, bueno, pongámosle antes, que nazcan en el invierno, y ese cordero, todos los animales jóvenes no tienen reserva de grasa, entonces tendrían que movilizar su reserva para generar calor. Como mueve su reserva para generar calor, no tiene fuerza para mamar, no mama el calostro y se termina muriendo. Lo primero que va a descender su temperatura y va a morir, digamos. Entonces, yo tengo que controlar primero el nacimiento de los corderos y segundo, que no le falte el calostrado o que mame el calostro. La presentación siempre tiene que ser anterior, o sea, con los dos miembros anteriores hacia adelante y la cabeza en el medio. En la oveja se da el problema de distosia, se puede dar por el tamaño excesivo del feto, por una mala presentación del feto o una debilidad de la madre. Cualquiera de las tres es muy común, o sea, que el feto sea grande, el corderito sea grande, que haya mala presentación, o sea, que tenga torcida la cabeza, que tenga torcido un miembro. Y la debilidad de la madre tiene que ver con el estado previo a la gestación, ¿sí? Que no tenga reserva de grasa y que no haya tenido una buena suplementación. Genera que esa oveja ya entre débil al servicio, se preñe igual y después no tenga fuerza para continuar con la gestación o con el parto, ¿sí? Se puede dar en animales jóvenes, sobre todo. Bueno, acá en nuestra zona el principal depredador, en el instituto sobre todo, o en el centro de formación, lo que más tuvimos problemas con perro, con carancho casi nada, pero por ahí, bueno, acá nosotros no tenemos carancho, pero sí cuervo, por ejemplo, podría lastimar a nuestro cordero. ¿Qué medida tengo que adoptar para disminuir la muerte perinatal? O sea, perinatal significa después de nacido, a las horas de nacido. Una época adecuada de servicio, me harían nacer los corderos cuando yo quisiera. Obviamente, una adecuada alimentación de la madre, ¿sí? Me va a mejorar ese estado de producción de leche para ese cordero. Realizar una esquila preparto, cosa que cuando nazca el cordero tenga fácil acceso a la leche materna. Tener un potrero de parición o tener un potrero con buena disponibilidad de forraje y que esté cerca del operario que va a controlar o de nosotros que lo tenemos que mirar todos los días. Y sí o sí, hacer recorridas. Todos los días yo tendría que, sobre todo cuando están pariendo las ovejas, mirar las que parieron, curar si hay alguna bichada y mirar los corderos nacidos. Bueno, dentro de estas conclusiones hice la correcta elección de la época de servicio, el diagnóstico del normal funcionamiento reproductivo y el adecuado manejo nutricional, tanto de macho y hembra, contribuye a incrementar la eficiencia reproductiva de la majada. O sea, otra cosa que yo tengo que tener importante son los registros, y esos registros, un año a lo mejor yo puedo cambiar la época de servicio, ¿sí? En función de qué es lo que quiero lograr. Si yo quiero tener el cordero para fin de año, tendría que hacer un servicio lo más pronto posible en el año, cosa de tener tiempo de engordarlos. Hacer una buena selección de machos y hembras, ¿sí? Las hembras que perdieron su cordero o que no son buenas madres, separarlas del grupo. Una buena dotación de machos. Una buena condición corporal, ¿sí? O sea, que tenga alguna reserva de grasa, va a mejorar sí o sí los índices de producción. Fíjense que la relación entre la condición corporal de la oveja y la mortandad del cordero es baja, o sea, si tiene una buena condición corporal, no tendría que haber mortandad. Y es importante disminuir al máximo las pérdidas causadas por factores externos durante las 72 horas posterior al nacimiento y por depredadores en el momento del destete. Sí o sí yo tengo que controlar la oveja que está pariendo, o sea, cuando empieza la época de parición, y por eso es importante, si yo determino cuándo es el tiempo de encarnerada,
5 meses después va a ser la aparición. Entonces tengo que estar preparado. Si yo no voy a estar, tengo que tener preparado a alguien que... bueno, acá habla de la selección por preñez. Yo podría seleccionar por la cantidad de preñeces. Perdón. Y bueno, ¿cuál es? Yo podría tener en cuenta la oveja que tiene cordero al pie, si tiene una ubre de buen tamaño, unos pezones de buen tamaño. Si están limpios significa que el cordero está mamando. Si al tacto, si tiene secreción láctea. El estado general de la oveja, si está regular o delgada, significa que está dando de mamar también. Y la sanidad del bidón, o sea, característica de que la oveja está lactando, digamos, ¿sí? Podría llegar a encontrar, bueno, acá rápidamente, lo normal en una majada comercial, yo tendría que tener 20% del total de las hembras en la categoría borregas de 2 dientes o de 2 años, 20% ovejas de 4 dientes, 20% de 6 dientes, 20% boca llena, 20% ya con medio diente. Introducir a la majada en servicio a animales más jóvenes o más adultos que los propuestos contribuye a aumentar la pérdida por cordero periparto. Si yo tengo muchas ovejas jóvenes, existe la posibilidad que no hayan tenido el ejemplo de otras ovejas, ¿sí? Y le cuesta mucho porque ya no saben lo que le está pasando. Al contrario, si tengo mucha oveja vieja, la parte nutricional es fundamental. Ya la oveja vieja no tiene buenos dientes y entonces genera problemas. Bueno, muchas gracias.